El aula estaba llena de tensión, pero nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Años de prejuicios ocultos estaban a punto de salir a la superficie. La campana sonó, marcando el inicio de otro día en el colegio Westfield. La profesora, la señorita Roberts, se puso de pie frente a la clase de inglés, sus ojos severos recorriendo a los estudiantes mientras tomaban asiento. El aire estaba pesado, cargado con una tensión familiar que siempre acompañaba sus clases. En medio del ajetreo, una nueva figura apareció en la puerta. Jasmine King entró al aula, su mirada confiada pero discreta. Los ojos de los demás estudiantes la siguieron, algunos curiosos, otros cautelosos. La señorita Roberts apretó los labios en una fina línea al ver a la nueva estudiante, su incomodidad evidente. «Bueno, parece que tenemos una nueva estudiante», dijo con una dulzura falsa que ocultaba su hostilidad. «Espero que pueda seguir nuestro riguroso plan de estudios». Jasmine se mantuvo firme, sentándose sin responder. Pero el ambiente estaba cargado, un enfrentamiento silencioso entre la fortaleza de Jasmine y el prejuicio velado de la señorita Roberts. Lo que sucedería después sería inesperado, pero definitivo. Mientras la clase avanzaba, la señorita Roberts ignoraba deliberadamente las contribuciones de Jasmine, su actitud cada vez más evidente para todos en el aula. Cuando Jasmine, con calma y claridad, intentaba participar en la discusión sobre matar un ruiseñor y los temas de opresión racial, la señorita Roberts la interrumpía con comentarios condescendientes. «Estás confundiendo este clásico con alguna agenda política moderna», se burló, provocando un visible malestar entre los estudiantes. Sin embargo, Jasmine no se dejaba intimidar. A pesar de la constante humillación, mantenía la compostura, lo que parecía enfurecer aún más a la señorita Roberts. Con cada clase, la profesora se volvía más atrevida en sus ofensas, hasta que, durante una presentación en grupo, la señorita Roberts finalmente cruzó todos los límites. «Señorita King, tal vez deberías centrarte más en el valor literario real y no en tus interpretaciones sesgadas», dijo la señorita Roberts con una sonrisa cruel que solo reforzaba el silencio incómodo en el aula. El insulto era obvio. El racismo, antes disimulado, ahora estaba a la vista de todos. Los ojos de Jasmine brillaron, su paciencia llegando al límite. Pero antes de que pudiera responder, un giro inesperado sacudió el aula. La puerta del aula se abrió y un hombre entró, su presencia inmediata y autoritaria. Era el director de la escuela, el señor King, el padre de Jasmine. El shock se reflejó en los rostros de los estudiantes, y la señorita Roberts se quedó inmóvil, claramente sin darse cuenta de quién era en realidad. «Señorita Roberts, entiendo que solicitó una reunión con los padres de una de sus estudiantes», dijo el director con calma pero con firmeza. La profesora sonrió, visiblemente satisfecha con el reconocimiento de su autoridad. «Sí, me gustaría discutir el desempeño de Jasmine King», respondió, sin darse cuenta del error colosal que acababa de cometer. El señor King se mantuvo firme. «Creo que deberíamos discutir esto en privado», dijo, con una mirada que hizo que todo el aula contuviera el aliento. El momento de la revelación estaba a punto de suceder. La justicia finalmente estaba al alcance. El pasillo estaba silencioso, excepto por los pasos de la señorita Roberts y el leve sonido de la puerta cerrándose detrás del señor King. Su rostro mostraba una confianza exagerada, segura de que iba a afirmar su autoridad en esta reunión privada. Sin embargo, la expresión del señor King permanecía impasible, su mirada seria y concentrada mientras hacía señas a la señorita Roberts para que entrara en la pequeña sala de reuniones, justo al lado del aula. Ella se sentó en una silla y lo miró con una leve expectativa, convencida de que la conversación reforzaría su posición como una profesora implacable y firme, que solo estaba tratando de educar a una estudiante rebelde. Entonces, ¿sobre qué exactamente le gustaría discutir en relación a la señorita King?, preguntó el señor King, calmadamente, mientras se sentaba frente a ella, con las manos entrelazadas sobre la mesa. La señorita Roberts respiró hondo, emocionada, como si estuviera a punto de aclarar una situación confusa. «Bueno, como dije, creo que Jasmine está teniendo dificultades para seguir el nivel académico que exigimos aquí en Westfield. Parece tener problemas para separar sus emociones y opiniones personales del análisis objetivo que requerimos en nuestros estudios, especialmente en relación al tema racial en matar a un ruiseñor». La señorita Roberts enfatizó, adoptando un tono condescendiente. El señor King inclinó ligeramente la cabeza, escuchando atentamente. Sus ojos mostraban un interés profundo, pero había algo más en su mirada que la señorita Roberts no percibía, una calma tempestuosa,
lista para manifestarse. Entiendo, dijo él, manteniendo un tono neutro. Entonces, para usted, ¿el rendimiento de Yasmín ha sido insatisfactorio debido a su interpretación emocional de los textos? La señorita. Robert sonrió, pensando que finalmente la estaban entendiendo. Exactamente. Respondió con entusiasmo. Creo que necesita una corrección firme para entender que no puede usar sus creencias y sentimientos personales para distorsionar el currículo. El señor King hizo una pausa, observando la expresión satisfecha en el rostro de la profesora antes de continuar suavemente pero con firmeza. Señorita. Roberts, ¿es consciente de que el análisis crítico de matar a un ruiseñor está íntimamente relacionado con discusiones sobre injusticia racial y prejuicio, cierto? La propia trama se basa en exponer el racismo sistémico. La señorita. Roberts parpadeó, sorprendida por el cambio repentino de dirección en la conversación. Abrió la boca para hablar, pero el señor King levantó calmadamente una mano, pidiéndole que esperara. También no puedo evitar notar, continuó él, con su voz adquiriendo un peso mayor, que interrumpió a Yasmín varias veces durante la clase, negándose a permitir que compartiera su análisis y reprendiéndola injustamente por cosas triviales, como masticar un chicle inexistente. Esto me preocupa. La señorita. Robert sintió que su rostro se sonrojaba, un incómodo sentimiento de duda comenzando a surgir en su pecho. Señor King, yo solo, comenzó, pero la interrumpió con firmeza. También he notado que en varias ocasiones sugirió que su contribución estaba contaminada por algún sesgo personal, mientras que otros estudiantes, que expresaron visiones similares, no recibieron el mismo trato. Esto, señorita. Roberts, es profundamente problemático. La señorita. Robert sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No era esto lo que esperaba. El tono del señor King había cambiado, volviéndose más cortante, como si estuviera quitándose una máscara. No, no fue esa mi intención, intentó explicar, pero ahora su voz temblaba. Solo estaba tratando de mantener el rigor académico. El señor King la miró intensamente, su mirada ahora imposible de evitar. El rigor académico no puede ser utilizado como excusa para discriminar o silenciar a una estudiante, señorita. Roberts. No aquí en Westfield, y definitivamente no bajo mi supervisión, dijo él, su voz ahora cargada de una autoridad aplastante. Yasmín es mi hija, y siempre supe que enfrentarían prejuicios, pero nunca imaginé que vendrían de una educadora. La señorita. Roberts sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que creía que era una reunión simple para afirmar su posición se estaba convirtiendo rápidamente en algo que no podía controlar. La información de que Yasmín era la hija del director fue un golpe abrumador. Se aferró a la mesa, tratando de mantenerse estable, pero su mente corría en busca de una justificación. Yo, no sabía, balbuceó, pero la mirada del señor King ahora era implacable. Sé que no lo sabía. Y eso es precisamente lo que revela el problema más profundo aquí, señorita. Roberts, dijo él, su voz baja pero cargada de significado. El prejuicio, a veces, no es explícito. Se esconde en nuestras acciones, en nuestras elecciones de a quien escuchamos, a quien silenciamos, y en cómo tratamos a los demás en función de nuestras suposiciones. Lo que sucedió en esta aula fue más que una cuestión académica, fue un ejemplo de discriminación silenciosa. La sala estaba sumida en un pesado silencio, y por primera vez, la señorita Roberts no tuvo palabras. Nunca se había sentido tan expuesta, tan indefensa en una conversación. Voy a organizar una revisión completa de sus prácticas de enseñanza y tomar las medidas apropiadas. En este momento, creo que lo mejor sería que tomara un tiempo para reflexionar sobre cómo la educación debe ser un espacio de inclusión, y no de discriminación. La señorita Roberts intentó protestar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Sabía que no había vuelta atrás. El señor King se levantó tranquilamente y abrió la puerta. La reunión ha terminado, dijo con firmeza. Mientras la señorita Robert salía de la sala, su confianza habitual se desmoronaba a cada paso. Yasmín, aún sentada en el aula, levantó la vista cuando su padre entró nuevamente. Había un silencio absoluto, y todas las miradas estaban dirigidas hacia la puerta. El señor King miró a su hija, que lo miraba con una mezcla de orgullo y alivio. Se acercó a ella y, casi imperceptiblemente, asintió con la cabeza, como si dijera, «Has ganado esta batalla». Pero la historia de Yasmín apenas comenzaba. Había más desafíos por delante, más obstáculos que superar. Lo que ella no sabía es que,
En ese momento, una revolución silenciosa estaba naciendo en su escuela. La fuerza que había demostrado, su negativa a ser silenciada, resonaría a través de Westfield y más allá. Después del tenso episodio con Miss Roberts, la rutina de Yasmín volvió a la normalidad, al menos en la superficie. Las clases continuaban, los profesores intentaban actuar como si nada hubiera sucedido, pero la realidad era diferente. Todos sabían lo que había ocurrido ese día, y la escuela Westfield nunca volvería a ser la misma. Yasmín, por su parte, se sentía más fortalecida que nunca. La humillación pública de Miss Roberts y la firme defensa de su padre le dieron una nueva confianza. Ya no era esa alumna que permanecía en silencio para evitar conflictos. Ahora, sus compañeros la veían como una líder, una joven que había enfrentado al sistema y había salido victoriosa. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, Yasmín fue abordada por Michael, uno de sus compañeros de clase. Él era callado, siempre reservado, pero parecía inquieto en ese momento. Se detuvo a su lado, con la voz dudosa. «Yasmín, ¿puedo hablar contigo un segundo?», preguntó, intentando mantener la voz tranquila. Ella lo miró, sorprendida. Nunca habían hablado mucho más allá de lo básico en clase. Aún así, asintió, curiosa. «Claro, ¿qué pasa?». Michael dudó, ajustándose las gafas, claramente nervioso. Después de unos segundos, comenzó a hablar en un tono más bajo, como si estuviera revelando un secreto. «Solo quería decir que fue muy valiente lo que hiciste. La forma en que enfrentaste a Miss Roberts y defendiste tu opinión. Eso me inspiró, ¿sabes? Nunca he tenido el valor de decir lo que pienso, siempre tengo miedo de lo que van a pensar, pero tú demostraste que es posible». Yasmín se sorprendió. Nunca había pensado que su actitud pudiera impactar a otros más allá de ella misma. Sintió un calor en el pecho al darse cuenta de que, de alguna manera, había sembrado una semilla en Michael. «Gracias, Michael. Pero no fue fácil, fue una lucha interna también. Tenía miedo, estaba enojada. Pero creo que eso es lo que necesitamos aprender, ¿sabes? A no dejar que nos silencien por miedo a lo que piensen», respondió, sintiendo que esas palabras eran tanto para ella como para él. Michael sonrió, claramente aliviado de haberse abierto con ella. Me estoy preparando para ser más firme también. Y quería que supieras que no estás sola. Creo que mucha gente en la escuela ha comenzado a verte de otra manera, y estamos de tu lado». Yasmín asintió, el corazón ligero con esas palabras. Pero no sabía que esa pequeña conversación sería el detonante de algo mucho más grande. Días después, mientras la escuela se preparaba para un gran evento de debates anuales, algo tradicional en Westfield, Yasmín se sorprendió por una noticia. La dirección, en un intento de sofocar cualquier repercusión mayor sobre el incidente con Miss Roberts, había decidido devolver a la profesora sus funciones, sin ninguna sanción visible. La noticia recorrió los pasillos como un incendio. Muchos alumnos se sintieron indignados, especialmente aquellos que sabían lo que había sucedido. Yasmín se encontró nuevamente en el centro de atención, pero esta vez no era algo que ella hubiera buscado. Michael, y muchos otros, comenzaron a verla como una líder, una portavoz para los que se sentían oprimidos. La escuela estaba a punto de convertirse en escenario de un conflicto mucho mayor. A medida que las tensiones aumentaban, Yasmín se preguntaba si debería actuar o mantenerse al margen. Sabía que, una vez que tomara una posición, no habría vuelta atrás. La decisión que tomara podría cambiar su vida y la de muchos a su alrededor. Una noche, mientras estaba sentada a la mesa de cena con su padre, decidió desahogarse. «Papá, ¿crees que debo seguir luchando? A veces parece que, por más que intente, el sistema solo me empuja de regreso. No sé si puedo enfrentar todo esto de nuevo». M.R. King, que siempre había sido una figura sólida y confiable en su vida, miró a su hija con una expresión seria, pero llena de orgullo. «Yasmín, el cambio nunca es fácil. Ya has comenzado algo más grande de lo que imaginas, y detenerte ahora sería dejar que el miedo gane. Sé que tienes la fuerza para continuar, pero solo tú puedes decidir lo que es correcto para ti. No importa lo que pase, estaré a tu lado». Esas palabras encendieron algo dentro de ella. Yasmín sabía que había una lucha por delante, pero no estaba sola. Se levantó de la mesa con una nueva determinación en la mirada. Había mucho más en juego que solo una cuestión personal. Al día siguiente, cuando los alumnos comenzaron a reunirse para los debates anuales, Yasmín estaba preparada. Lo que comenzó como una competencia académica pronto se transformaría en un escenario para algo mucho más grande.
una protesta silenciosa pero poderosa, que resonaría por toda la escuela y más allá. Yasmín sabía que el futuro de la escuela y la forma en que ella y sus compañeros serían tratados dependían de las acciones que tomaran a partir de ese momento. Caminó hacia el centro del auditorio, donde todos estaban reunidos, respiró hondo y, con voz firme, comenzó a hablar. Sé que hemos venido aquí hoy para Deb. A la mañana siguiente, Yasmín estaba decidida. La amenaza de la noche anterior la perturbaba, pero también servía como un recordatorio de que los cambios por los que estaban luchando eran necesarios. Al llegar a la escuela, los pasillos estaban diferentes. El silencio que antes era común había sido sustituido por murmullos intensos y miradas desconfiadas. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Yasmín. La llamó Michael a lo lejos, corriendo hacia ella. Necesitamos hablar. Descubrimos quién está detrás de la carta. El estómago de Yasmín se revolvió. Había intentado ignorar el miedo que aquella carta provocó, pero saber quién estaba detrás de la amenaza hacía que la situación fuera aún más real. ¿Quién fue?, preguntó ella, con la voz baja, tratando de controlar la ansiedad. No fue Miss Roberts, como pensamos. En realidad, fue alguien mucho más influyente, el presidente del consejo escolar, respondió Michael, mirando a su alrededor, como si estuviera siendo observado. ¿El presidente del consejo? Yasmín se sorprendió. ¿Por qué? Tiene intereses relacionados con el financiamiento de la escuela. Dinero destinado a becas y mejoras está siendo desviado. Nuestro movimiento amenaza con exponer esto, porque estamos pidiendo una revisión de las políticas. Si esto sigue así, ellos van a ser investigados. Es una cuestión de dinero y poder. Yasmín sintió el peso de la situación. No era solo una lucha por respeto, era una lucha contra la corrupción y los intereses oscuros que iban mucho más allá de las paredes de la escuela. Ahora, más que nunca, sabía que no podía retroceder. Necesitamos actuar rápido, dijo Michael, con los ojos serios. ¿Qué crees que debemos hacer? Yasmín pensó por un momento. La sensación de estar rodeada por algo mucho más grande de lo que imaginaba la presionaba, pero sabía que había una salida. Las decisiones debían tomarse, y con cautela. Miró a Michael, decidida. Vamos a exponerlo todo. Pero no lo haremos solos. Necesitamos aliados. Profesores, padres, la comunidad. Si involucramos a más personas, no podrán silenciarnos tan fácilmente. Michael asintió, entendiendo lo que ella quería decir. Necesitarían pruebas, testigos y, sobre todo, unidad. Pero también tendrían que ser discretos. Esa misma tarde, Yasmín y Michael comenzaron a organizar una reunión con los profesores que estaban de su lado. Algunos estaban dudosos, temerosos de represalias, pero otros entendieron que el movimiento estaba creciendo y no podía ser detenido. Sabían que estaban tratando con algo delicado. Durante la reunión, uno de los profesores, el señor Matthews, un hombre de mediana edad con una reputación de integridad, habló con gravedad. Yasmín, lo que ustedes están haciendo es extremadamente valiente, pero están pisando terreno peligroso. Estos intereses financieros son profundos, y exponerlos no será fácil. Tengo algunos contactos que pueden ayudarlos a protegerse y a asegurar que esto se haga de la manera correcta. Pero deben entender que una vez que den ese paso, no habrá vuelta atrás. Yasmín miró a los otros estudiantes en la sala. Todos sabían lo que estaba en juego. Pero nadie estaba dispuesto a rendirse. Estamos listos, señor Matthews. Si eso es lo que debe hacerse para llevar justicia, lo haremos. El profesor asintió, viendo la determinación en los ojos de Yasmín y de los demás. Sabía que esa generación estaba lista para enfrentar lo que viniera. En los días siguientes, el clima en la escuela se volvió más tenso. Había rumores sobre una investigación interna, y los rumores sobre corrupción comenzaron a difundirse discretamente. Yasmín y Michael, con la ayuda de algunos profesores y miembros de la comunidad, comenzaron a reunir evidencias y a preparar el terreno para la gran revelación. Mientras tanto, la amenaza sobre Yasmín no desaparecía. Recibía miradas sospechosas y notaba que estaba siendo seguida de cerca por algunos empleados de la escuela. Estaban intentando intimidarla, pero ella se mantenía firme. Hasta que, una tarde, mientras estaba sola en el camino a casa, un coche se detuvo a su lado. Las ventanas oscuras le impidieron ver quién estaba dentro. Su corazón se aceleró, y por un momento pensó en correr. Pero antes de que pudiera tomar cualquier acción, la ventana se abrió. Entra al coche, Yasmín. Necesitamos hablar. La voz era fría y calculada. Ella dudó.
Sabía que esa era una decisión arriesgada, pero también sabía que la estaban observando de cerca. Si huía ahora, podría agravar aún más la situación. No tengo nada que hablar contigo, respondió, tratando de mantener la voz firme. No te engañes. Esto no es una solicitud, respondió la voz, con una amenaza velada. Yasmín respiró hondo y dio un paso atrás, decidida a no dejarse intimidar. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que tenía aliados y que su lucha estaba lejos de terminar. El coche aceleró y desapareció en la esquina, dejando una marca de neumáticos en la carretera y una sensación de inquietud en el aire. Yasmín respiró profundamente, sintiendo el peso de la presión aumentar, pero en el fondo, su determinación se solidificaba aún más. Sabía que la batalla final se estaba acercando. La semana decisiva llegó. Yasmín y Michael, junto a sus aliados, estaban listos para revelar la verdad. Con las pruebas reunidas, incluyendo documentos, testimonios y vídeos que incriminaban al presidente del consejo escolar y a otros involucrados, marcaron una reunión con los padres, profesores y la prensa local. La comunidad estaba inquieta, y el clima era de anticipación. Todos querían saber qué sucedería en ese encuentro. El día de la reunión, el auditorio de la escuela estaba lleno. Yasmín y Michael estaban en la primera fila, nerviosos, pero confiados en que lo que harían cambiaría el curso de la historia no solo de la escuela, sino también de cómo el sistema educativo lidiaría con los estudiantes. Cuando el presidente del consejo escolar subió al escenario, la tensión era palpable. Comenzó su discurso con palabras cuidadosamente elegidas, tratando de mantener el control de la narrativa. Pero antes de que pudiera continuar, el señor Matthews se levantó e interrumpió. Disculpe, señor presidente. Antes de continuar, creo que la verdad necesita ser revelada. El profesor miró directamente a Yasmín, quien sabía que era su oportunidad. Con el corazón acelerado, Yasmín caminó hacia el escenario. El silencio en el auditorio era absoluto, y todas las miradas estaban sobre ella. Al llegar al micrófono, miró a Michael, quien le dio una señal de apoyo, y comenzó a hablar. Durante meses, hemos estado luchando por una educación más justa y por un ambiente donde todos los estudiantes puedan prosperar. Pero, durante este proceso, descubrimos algo mucho más grave. Hizo una pausa, sintiendo la tensión crecer. El presidente del consejo escolar y algunos otros miembros de la administración desviaron fondos destinados a becas y mejoras para la escuela. En lugar de invertir en nuestro futuro, estaban enriqueciéndose a nuestra costa. El shock en el auditorio fue instantáneo. Murmullos tomaron el espacio, mientras el presidente del consejo escolar se movía inquieto, claramente incómodo. Yasmín continuó. No estamos solos en esta lucha. Tenemos pruebas, y hoy, vamos a mostrarlas para que todos las vean. Nuestra escuela merece más. Nosotros, los estudiantes, merecemos más. Michael, que estaba operando un proyector, comenzó a mostrar las evidencias en la pantalla. Documentos falsificados, transferencias de dinero y conversaciones grabadas salieron a la luz, exponiendo la corrupción. El presidente del consejo intentó defenderse, pero las pruebas eran incontestables. En medio de la confusión, la policía, que había sido informada previamente, entró en el auditorio. El presidente del consejo y otros involucrados fueron detenidos bajo sospecha de fraude y desvío de fondos públicos. El auditorio estalló en aplausos, y Yasmín, por primera vez en semanas, sintió un profundo alivio. Después de ese día, la escuela pasó por una reestructuración completa. Una nueva administración fue elegida, y el movimiento estudiantil de Yasmín se convirtió en un símbolo de resistencia y cambio. Ella y Michael, reconocidos por su valentía, recibieron premios de la comunidad, y sus acciones inspiraron a otras escuelas a también buscar justicia y transparencia. Al final, Yasmín se dio cuenta de que la lucha no era solo por respeto o mejores condiciones en la escuela, era por un futuro donde la verdad, la honestidad y la justicia prevalecieran. Había demostrado que, cuando las personas se unen por un bien mayor, incluso los más poderosos pueden caer. Y así, la historia de Yasmín se convirtió en un ejemplo de que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible hacer la diferencia. Solo se necesita tener el valor para enfrentar lo que venga.